En esta clase vamos a trabajar el tema de los modelos didácticos, es decir, aquellas sistematizaciones, investigaciones que se han hecho y que permiten explicar la vida en el aula. Los modelos son construcciones teóricas que permiten explicar un fragmento acotado de la realidad. Podemos encontrar modelos en las distintas ciencias. En didáctica nos encontramos con estas construcciones teóricas explicativas que nos permiten entender o explicar formas de actuar en el aula, formas de gestionar la enseñanza en el aula. Nos dice Rafael Porlam: una mañana, un país, un centro, un aula cualquiera. Todo está preparado para que una vez más comience el ritual. Bancas alineadas, mirando al frente, una mesa, la pizarra, charlas, risas, bromas y juego. Es el breve momento de la espera. El profesor o la profesora llega, saludos, preámbulos, llamadas de atención, todos a sus puestos. Por enésima vez la función va a comenzar. Como decíamos ayer, comienza la explicación, se retoma el discurso. Es el tema X, situado en la página tal del libro cual. Ha empezado el monólogo, el actor principal ha repasado mentalmente su papel. Trata de hacerlo bien a pesar de la dificultad del contenido. Describe, demuestra, argumenta, trata de convencer y de hacer comprender. Por momentos se siente fatigado, cansado de la función diaria. En el fondo sabe que aparenta una seguridad que no tiene. Si al menos estuviera hablando de aquel tema que tanto le gusta o de aquel otro que conoce tan bien, pero no, desgraciadamente el temario es muy amplio. Justamente hoy toca uno de esos temas que ni él mismo comprende muy bien. En algún momento el discurso se vuelve denso y farragoso. Intenta reconducirlo, la situación empeora, decide eludir el problema, se para, recurre al libro, trata de no salirse del guión preparado. Repite mecánicamente conceptos, fórmulas, teorías, argumentos. Mira el reloj, queda un cuarto de hora para acabar. Se siente cansado, aburrido, desanimado. Al fin toma una decisión. Señores, la clase por hoy ha terminado. Mientras esto ocurre entre el público, un alumno, cualquier alumno, escribe ávidamente con palabras textuales. Ha aprendido a diferenciar el momento de recoger la información del de estudiarla. Sabe que es fundamental escribir lo más literalmente posible el recitado del profesor y lo hace con gran habilidad. Mientras escribe, piensa, fantasea y se adormece. A veces lucha consigo mismo por mantener algún contacto consciente con la explicación. Atiende, pero al rato abandona. Hace ya tiempo que dejó de comprender. Fue al principio del curso, durante los primeros días. Se esforzó, pero como siempre, pronto acumuló demasiadas lagunas, dudas e incomprensiones. A estas alturas, las palabras, los argumentos le resultan piezas de un rompecabezas indescifrable. Cuando escribe, su cabeza se llena de imágenes e ideas prácticas que aluden a preocupaciones, deseos y expectativas personales. Ha pasado ya un buen rato, empieza a sentirse fatigado, mira el reloj. Todavía queda bastante. Se frustra, se aburre, se obsesiona con el lento transcurrir del tiempo. Su atención acaba siendo absorbida por un deseo central, que por fin acabe la clase. De pronto, en algún momento, se oye la frase mágica: señores, la clase por hoy ha terminado. Respira profundamente, se vuelve, habla, bromea, se ríe, se levanta. Es el breve momento de la espera. Un nuevo profesor o profesora llega. Saludos, preámbulos, llamadas de atención, todos a sus puestos. Por enésima vez, la función va a comenzar. Como decíamos ayer, bueno, este texto de Rafael Porlan nos advierte acerca de las rutinas del aula, de las rutinas de enseñanza, del hartazgo que muchas veces viven desde modelos repetidos, naturalizados, que no se cuestionan, tanto alumnos como docentes a la hora de enseñar y aprender. Pensemos entonces, ¿qué es un modelo didáctico? Un modelo didáctico no solo pretende describir y explicar una realidad, sino informar cómo intervenir en ella para transformarla. Se fundamenta en un conjunto de aportes de otras disciplinas y áreas del saber: filosofía, psicología, sociología, epistemología, así como del mundo de los valores, ideologías y cosmovisiones. Dichos aportes deben ser reelaborados e integrados a la luz de los problemas específicos de la enseñanza.
Y estos modelos constituyen teorías sobre los procesos de enseñar y aprender dentro del aula. Comencemos por el primer modelo, más asociado a las perspectivas tradicionales, llamado modelo proceso-producto. Allí, la vida del aula se reduce a las relaciones que se establecen entre el comportamiento observable del profesor cuando enseña y el rendimiento académico del alumno. Habría allí como una relación directamente proporcional entre el trabajo de uno y las consecuencias en el trabajo del otro. Sería como pensar que el rendimiento del alumno depende estrictamente de mi buena enseñanza. Modelo, el problema es lograr la eficacia docente para lograr eficacia en los resultados. Se reduce el análisis de la práctica educativa a las conductas observables y cuantificables. Hay una simplificación exagerada de los componentes y de la vida del aula y se define de un modo unidireccional el flujo de la influencia en el aula, es decir, la influencia del docente sobre el alumno. Se descontextualizan entonces las conductas del docente y de los alumnos. La variable producto se va a definir de una manera restrictiva, es decir, a través de las evaluaciones, de los test o de las pruebas de rendimiento que se tomen a los alumnos y que arrojen resultados sobre su proceso de aprendizaje. Los instrumentos de observación son rígidos, en general con planillas, con variables, indicadores, y se corresponden con una pobreza conceptual o interpretativa del modelo. No se tiene en cuenta la importancia de los contenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No se considera al alumno como activo mediador de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la concepción psicológica del aprendizaje en la que se basa es una concepción conductista y mecánica. Recordemos aquí que desde esta concepción el aprendizaje es entendido como una respuesta a un determinado estímulo, siendo el alumno una especie de caja negra donde no nos preguntamos cuáles son los procesos que suceden en su interior a la hora de aprender. Una de las críticas a este modelo es una concepción del alumno que podemos verla claramente graficada en esta viñeta, donde el alumno es una especie de recipiente que recibe información, conceptos, teorías de distintas materias, de distintas disciplinas, representadas en este caso por las canillas, y donde lo importante es que de alguna manera repita, expulse o en un sentido metafórico vomite todo aquello que ha ingresado a su sistema de conocimiento tal cual como se lo han enseñado. Uno de los modelos propuestos es el llamado modelo espontaneísta. Aquí, en este modelo, lo podemos asociar a lo que ha sido el movimiento de la Escuela Nueva o el movimiento escolanovista, ¿no? Aquí la obsesión o el eje principal está puesto en el alumno. Por eso les puse una imagen de la película de la escuela de la señorita Olga, que es una experiencia que se llevó a cabo en la década del 50, en el siglo pasado, en la ciudad de Rosario, de la mano de las maestras Olga y Leticia Cosettini, que es una experiencia que ha sido estudiada y sistematizada desde la implementación de estos modelos. Cuando aquí pensamos en qué enseñar, aparece una ausencia de una auténtica programación de contenidos, ya que el diseño es muy abierto a los intereses del alumno. En realidad, las actividades y los recursos que se plantean están directamente asociados al interés y a la motivación que los alumnos van manifestando en el desarrollo de las clases, y hay ausencia de contenidos prefijados o objetivos detallados y muy explícitos. Cuando pensamos en cómo enseñar dentro de este modelo, hay una negociación con los alumnos sobre los proyectos de trabajo. La realización de las actividades es flexible dentro del marco de cada proyecto y se resaltan actividades que involucren
personalmente a los alumnos y donde ellos tengan un gran protagonismo, como por ejemplo la observación, las experiencias, las salidas de campo, las visitas, las excursiones, las actividades de expresión en todos los planos artísticos, la puesta en común, la socialización. Puede haber una modificación permanente del plan de trabajo en función de los intereses y las motivaciones de los alumnos, y se utilizan muchas estrategias que tienen que ver con la improvisación. En este modelo, cuando planteamos qué y cómo evaluar, se renuncia a cualquier conducta calificadora o sancionadora por parte del profesor y se realizan muchas asambleas periódicas con los alumnos para analizar problemas y tomar decisiones, y en muchos casos se trabaja directamente con la autoevaluación de los alumnos, es decir, son ellos mismos quienes de alguna manera ponderan o evalúan su propio proceso de aprendizaje. Otro de los modelos con los que nos encontramos es aquel que corresponde a una tendencia tecnológica, donde aquí la obsesión del docente va a estar puesta en la formulación de los objetivos, en el establecimiento de metas, de intencionalidades claramente delimitadas. Si nos preguntamos en este modelo qué enseñar, van a aparecer claramente definidos los saberes disciplinares actualizados. Los contenidos están preparados por expertos para ser enseñados por los docentes, y hay una importancia de los contenidos conceptuales y cierta relevancia de las destrezas por cada una de las disciplinas científicas que se enseñan. Aquí es muy importante el material, el manual, el tipo de actividades, la secuencia de actividades que se proponen. Para enseñar, el docente pone en práctica una secuencia cerrada de actividades vinculadas a objetivos operativos, es decir, traducibles en conductas y escalonadas en el mismo sentido que ellos. Por ejemplo, si el objetivo es observar una determinada experiencia, cómo van a secuenciar todas las actividades para que el alumno pueda observar, registrar y concluir en esa experiencia. La metodología estará vinculada al método científico de cada disciplina. Hay una especie de confianza en un método universal, siguiendo la secuencia de pasos del método científico, y la metodología combina la exposición y la práctica en forma de secuencias de descubrimiento. Para poder evaluar, se realiza un diagnóstico previo del nivel de aprendizaje de los alumnos a través de una prueba objetiva inicial, las famosas pruebas diagnóstico. Este diagnóstico también se realiza al finalizar el proceso para medir el grado de consecución de cada objetivo que se propuso. Se cuantifica la prueba, se califica al alumno y se ponen en práctica secuencias cerradas de actividades para aquellos alumnos que necesitan una recuperación de sus aprendizajes porque no alcanzaron aquellos contenidos o aquellos aprendizajes que se consideran como mínimos o promocionables dentro de estos objetivos. Un claro ejemplo de esta concepción o de este modelo didáctico lo tenemos en esta viñeta realizada por Francesco Tonucci, donde elabora la metáfora de la escuela como una máquina donde, podemos analizar que los alumnos entran siendo diversos, distintos, cada uno con sus diferencias individuales, y que pasan allí por un proceso de selección, de descarte, y un proceso que podríamos pensar, cuando se aplican ciertos objetivos a través de ciertas técnicas, se inyecta cierto contenido y se los prepara para un ideal o para un objetivo que ha sido previamente planificado por el docente y del cual el docente no puede salirse. Entonces vemos esta idea del alumno como un producto donde no hay lugar a la diferencia, ¿no? Donde todos tienen que ser iguales y cumplir las mismas metas o los mismos objetivos que han sido preprogramados. Otro de los modelos con el cual podemos encontrarnos es el llamado modelo mediacional, en el cual podemos distinguir el modelo mediacional centrado en el profesor y el modelo mediacional centrado en el alumno.
Como características generales, podríamos ver la relación que existe entre el comportamiento del profesor y el comportamiento del alumno, de alguna manera determinado por el procesamiento de la información que haga cada uno de estos actores sociales y que incidan en sus conductas posteriores. El profesor va a planificar la clase de acuerdo a las aptitudes del alumno y tratando de que se produzca este aprendizaje del alumno, pero leyendo todo el tiempo aquellas conductas de los alumnos que pueden estar marcando el aprendizaje o no. Para esto va a planificar variables preinstructivas, variables instructivas o de desarrollo de la clase y variables postinstructivas que tendrían que ver con los momentos de evaluación o posteriores al desarrollo de la clase. En el modelo mediacional centrado en el profesor, es muy importante poder determinar cuáles son las concepciones y creencias pedagógicas de los profesores, porque de alguna manera estas van a tener una fuerte incidencia en el proceso de enseñanza, es decir, la forma en que los docentes representen su tarea, representen a sus alumnos, a la escuela en la cual están trabajando, a la importancia de su trabajo, va a incidir fuertemente en su forma de actuar e intervenir, en su manera de reaccionar, en las irrupciones o rechazos de su planificación y también en la reflexión sobre la práctica, sobre el grupo y sobre cada alumno en particular. Podríamos hacernos en este sentido algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores determinantes de los procesos de socialización del docente que influyen en la enseñanza? ¿Son las experiencias vividas por el docente cuando era alumno a lo largo de su carrera escolar? ¿Son las creencias difusas pero relevantes que dominan el pensamiento pedagógico de la sociedad en general? ¿Son los influjos sistemáticos de su aprendizaje teórico en los cursos de formación del profesorado? ¿Son las primeras experiencias en el ámbito de la escuela cuando todavía es un profesional novato? ¿Son las presiones del medio escolar, la ideología y formas de comportarse de sus compañeros? ¿O las presiones de la administración y gestión escolar de la escuela como institución social? O también podríamos pensar si son todos estos factores juntos que inciden sobre estos sistemas de creencias y representaciones del alumno. Vemos aquí la complejidad de este modelo para poder pensar el acto de la enseñanza. El objetivo dentro de este modelo es comprender cómo se forman las creencias, pensamientos y hábitos de comportamiento del docente por considerar que son verdaderos responsables del clima de intercambio que se genera en el aula y de las estrategias de enseñanza que utiliza en tales intercambios. Es decir, es interesante saber qué piensa el profesor y qué lo mueve a pensar de esta manera para saber por qué toma las decisiones que toma dentro del aula, cuando sabemos que en la didáctica no solo es importante la planificación de la enseñanza, sino también la ejecución de la enseñanza, es decir, esos pequeños esquemas de acción y de decisión que ponemos en práctica a la hora de desarrollar una clase. Desde este modelo entonces se define la enseñanza como un proceso complejo y vivo de relaciones e intercambios dentro de un contexto natural y cambiante donde el profesor, con su capacidad de interpretar y comprender la realidad, es el único instrumento lo suficientemente flexible como para adaptarse a las diferencias de cada momento y de cada situación. La base de la eficacia docente se centra en el pensamiento del profesor capaz de interpretar y diagnosticar correctamente, de manera pertinente cada situación, podríamos decir capaz de leer adecuadamente cada situación singular y de elaborar, experimentar y evaluar las mejores estrategias de intervención para cada momento. Vemos ahora el modelo mediacional centrado en el alumno. Aquí lo que vamos a pensar son todas las tareas cognitivas que el alumno tiene que llevar adelante en el proceso de aprendizaje mediado por los procesos cognitivos y cómo procesa la información el alumno, es decir, cómo lee aquellos procesos de enseñanza dirigidos a él para que pueda producirse el aprendizaje.
En este modelo, la enseñanza se subordina a la variable alumno como un activo procesador de la información y el profesor, el currículum y las estrategias docentes son apéndices de un modelo que se preocupa por cómo el individuo se enfrenta a las tareas académicas, cómo percibe las demandas de las diferentes tareas del aprendizaje escolar, qué esquemas de pensamiento activa en cada momento y cómo se modifican esos esquemas de pensamiento en función de las actividades que el docente le propone y en las que él efectivamente puede implicarse. Es decir, cuáles son sus expectativas de aprender, cuáles son las formas en que él lee y procesa la realidad para poder efectuar aprendizajes frente a cada una de las estrategias de enseñanza que el docente desempeña. Entre las limitaciones de ese modelo encontramos la tendencia a reducir el problema de la enseñanza a la escuela y al aula como una explicación psicológica, centrarse en el aprendizaje de un sujeto cuando sabemos que en el aula trabajamos con grupos dentro de una institución social y con una dinámica colectiva en particular. Se supone la relación directa y causal del pensamiento y la conducta, lo cual es más complejo que una simple asociación. Hay escasa consideración de las variables contextuales y escasa importancia de los contenidos del currículum como condicionantes de la vida del aula. Podríamos pensar en este cuento sufí para ejemplificar un poco las características de este modelo. El maestro sufí contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma. Maestro, lo encaró uno de ellos una tarde, tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permítanme que en señal de reparación te convide con un rico durazno. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera para agasajarte pelarte tu durazno yo mismo. ¿Me permites? Sí, muchas gracias, dijo el discípulo. ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano un cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro. No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme que te lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo, si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Otro de los modelos que estudia la vida del aula concibe la vida del aula en términos de intercambios socioculturales, sostiene la recíproca influencia en las relaciones de clase entre profesor y alumno, hay un énfasis en el individuo como procesador activo de la información y le da importancia a la creación de intercambios de significados que subyacen en los comportamientos. Capta las redes significativas de influjo que configuran la vida real, describe con riqueza los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el contexto sociocultural del aula, detecta las relaciones entre medio ambiente, comportamiento individual y colectivo, defiende una perspectiva sistémica y la vida del aula es concebida como un sistema social abierto de comunicación e intercambio. Manifiesta características de multidimensionalidad, simultaneidad de situaciones que ocurren dentro de ella, inmediatez en la toma de decisiones, imprevisibilidad de lo que puede ocurrir e historicidad de aquellos que comparten juntos momentos dentro del aula. En este caso vemos cómo Tikhonov en 1979 describe un modelo ecológico en el cual señala variables de comunicación, variables de situación y variables experienciales que pueden ser analizadas desde el nivel intrapersonal, es decir, en el interior del sujeto, el nivel interpersonal, es decir, mirando la relación que hay, por ejemplo, entre compañeros o entre docente y alumno, y a nivel grupal, donde podríamos mirar el comportamiento del grupo clase y del docente con ese grupo clase. En este sentido, se analiza tanto el significado y las experiencias previas de los alumnos y del profesor, y se analizan también el objetivo, el lugar, el tiempo, las actividades y los roles, analizando la intensidad, los metamensajes y los mensajes que se pueden dar. Es decir, atiende un poco a la complejidad que puede darse dentro de este análisis o este estudio de la práctica. No solo pensar en los contenidos que se enseñan, sino en todas las variables que pueden incidir a la hora de desarrollar una práctica. Dentro de
Variables situacionales van a definir el clima físico y psicosocial donde tienen lugar los intercambios, que son el clima y las expectativas, la atmósfera de la clase, la convergencia o conflicto entre objetivos y expectativas, y el escenario o marco de convivencia, formado por la configuración del espacio, la estructura de actividades que se desarrollan, los roles que desempeñan los individuos, la organización y la distribución del tiempo. En cuanto a las variables experienciales, vamos a señalar las que se refieren a los significados y modos de actuación que traen consigo los alumnos y los profesores. En este sentido, vamos a incluir conceptos, teorías, estrategias, afectos y hábitos que maestros y alumnos traen acumulados en su experiencia histórica. Podríamos pensar en sus propias biografías escolares, en sus recorridos de aprendizajes, en las escuelas por las que han transitado, en los maestros que han tenido y que se activan en esos intercambios, es decir, en función de lo que yo espero que sea un profesor, en función de lo que espero que sean los alumnos y de las expectativas y representaciones mutuas que tienen unos de otros. También está dada por el carácter implícito, difícil de ser cuestionado y modificado. Sabemos que este carácter implícito subyace en las conductas de los actores sociales que muchas veces cuesta poder traducir en palabras, pero que sin embargo tiene una fuerza muy grande para poder operar en el terreno de las conductas. Entre las variables comunicativas vamos a encontrar aquellas que se refieren a los contenidos de los intercambios en el aula y ahí podemos distinguir niveles de creación, transformación y comunicación de los significados. En este sentido vamos a distinguir un nivel intrapersonal, que es el procesamiento de la información de los individuos, incorporando contenidos y significados nuevos a la estructura cognitiva y afectiva del sujeto, un nivel interpersonal que tiene que ver con el intercambio de información entre todos los que participan de la vida del aula, y un nivel grupal que tendría que ver con los mensajes que el individuo recibe como miembro de un grupo orientado a configurar comportamientos del mismo con sus normas y sus pautas. En este sentido, podemos pensar tanto aquellas situaciones que se dan que podríamos pensar situaciones que se dan tanto cuando las pensamos como óptimas, como deseables, donde todo sucede, fluye, creemos que el clima del aprendizaje es bueno dentro del aula, como también podríamos pensarlo para situaciones conflictivas, en lo que puede suceder en un alumno, entre alumnos, o cuando el clima se enrarece, se dificulta o se complejiza en el aula misma. Por último, presentamos el modelo alternativo que se plantea como una síntesis didáctica negociada, es decir, donde van a aparecer muchos elementos que es posible consensuar o es posible de alguna manera ir trabajando a medida que van aconteciendo dentro del aula. En relación al que enseñar, desde este modelo se plantea enseñar un conocimiento escolar deseable, entendido como un conjunto de conceptos y procedimientos, valores cuyo significado se considera conveniente para que los alumnos aprendan significativamente. Podríamos pensar en este sentido que puede haber un contenido planificado, pero que si aparece un emergente, aparece una urgencia para ser trabajada en el aula, hay la suficiente flexibilidad como para alterar el orden de los contenidos, cambiarlos, profundizarlos, es decir, plantear un currículum flexible en relación a lo que puede entrar al aula para ser enseñado o no. Cuando planteamos el cómo enseñar, es decir, el problema de la metodología, va a estar basada en la idea de investigación, siempre desde el punto de vista de la investigación escolar, de lo que puede hacer un alumno. El trabajo en torno a problemas, a tópicos, a grandes interrogantes, y aquí habría que conciliar inteligentemente entre lo deseable, lo conveniente para el profesor y lo interesante para el alumno, que es una síntesis muchas veces difícil de poder lograr dentro del aula. En relación al qué y cómo evaluar, encontramos que en este modelo trabajamos con un seguimiento de la evolución del conocimiento del alumno. La actuación del profesor es una actuación importante, pero no protagónica, es decir, el docente guía,
acompaña, orienta, pero no tiene el protagonismo dentro de este modelo. Se desarrolla el currículum, pero en construcción con los alumnos, y se utilizan diversidad de instrumentos de seguimiento como producciones de los alumnos, cuadernos de clases, observaciones de clases, diario del profesor, distintos registros fotográficos, videos que pueden dar cuenta de los aprendizajes que se llevaron a cabo. En esta imagen final podemos ver una metáfora de cuál sería el papel que el docente tendría en este modelo didáctico alternativo. Bueno, espero que esta clase les haya servido para pensar que la didáctica no es una receta, que no tiene modelos estáticos o prefijados, que hay una gran variedad de prácticas desde las cuales podemos desarrollar la enseñanza, y que en realidad nunca una práctica es tan taxativa dentro de un modelo. A veces tenemos como ciertas tendencias a actuar de determinada manera, muchas veces las hemos aprendido por nuestra propia práctica, y en este sentido es muy interesante poder revisarlas para no tener tanta distancia entre aquello que deseamos como un modelo teórico posible y aquello en lo que se transforman nuestras prácticas cuando efectivamente nos transformamos en profesores. Eh, Hasta aquí llegamos entonces con esta temática.